Bienvenidos a Matea. Hoy te voy a presentar y demostrar la siguiente proposición. ¿Qué nos dice esta proposición? Que si tenemos a una función uniformemente continua, eso implicará que la función es continua. Un ejemplo. Nosotros ya hemos demostrado que la siguiente función, fíjate, la función f que tiene como dominio al conjunto R, cuyos elementos son positivos, y como codominio a R también, toda x del dominio tendrá como imagen a la raíz cuadrada de x. Esta función de aquí, la función raíz cuadrada de x, es uniformemente continua, como ya hemos demostrado. Según esta proposición, ¿ok? Según la proposición 12, esta función f también será continua, ¿ok? Que sea uniformemente continua implica que es continua. Bueno, voy a borrar esto. Fíjate, para demostrar la proposición 12 necesitamos la definición de continuidad uniforme y de continuidad. ¿Qué nos decía esta primera definición? Que si tenemos a una función f que tiene como dominio a d, D es un subconjunto del conjunto de los números reales y como codominio a R, esta función es uniformemente continua sobre D. Recuerda que esa es la continuidad uniforme, como ya te expliqué, es una propiedad global, ¿ok? Es uniformemente continua sobre todo su dominio. Y ahora viene si para toda epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, de modo que para toda x e y elementos del dominio de la función donde la distancia entre x e y es menor que delta, eso va a implicar que la distancia de las imágenes respectivas es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Si no estás familiarizado o tienes problemas con la comprensión de la continuidad uniforme, te recomendaría acceder a los tutoriales que tengo sobre esta propiedad. ¿Ok? Y bueno, la definición de continuidad nos decía que si tenemos a una función f que tiene como dominio a d, d es un subconjunto de R, y como codominio a R, f será continua en x sub 0, elemento de D, esta es una propiedad local, f es continua en x sub 0 si para toda epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para toda x elemento del dominio de la función, donde la distancia entre x y x sub 0 es menor que delta, se tiene que cumplir que la distancia entre la imagen de x y la imagen de x sub 0 es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Bueno, partamos por nuestras condiciones. ¿Cuál es nuestra condición? Fíjate que nuestra función, la función f es uniformemente continua. Entonces, tenemos que, por condición, bueno, voy a ponerlo de negro, para toda epsilon, voy a copiar prácticamente esto que está aquí, para toda epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para toda x e y elementos del dominio de la función, donde la distancia entre estos dos valores es menor que delta, se tiene que cumplir que la distancia entre la imagen de x y la imagen de y es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente decir que y, ¿ok?, sea igual a x sub 0. ¿De acuerdo? Vamos a decir que nuestra y es igual a x sub 0 para poder demostrar que se cumple esta desigualdad. ¿De acuerdo? Tendríamos entonces y igual a x sub 0. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos, fíjate, para todo epsilon mayor que 0, ya lo hemos formulado, para toda delta mayor que 0,
también ya lo formulamos. Y para toda x también ya lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, partamos por aquí, por la expresión de la izquierda, esta desigualdad. Tendríamos que el valor absoluto de x menos x sub 0, fíjate, esto de aquí es igual al valor absoluto de x menos y. ¿Ok? Y como se cumple la continuidad uniforme, podemos decir que toda esta expresión de aquí es menor que delta, ¿ok? Según la continuidad uniforme. ¿Ok? Fíjate, tenemos esto de aquí. El valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que delta. ¿Lo ves? Entonces, fíjate, demostremos que se cumple esta desigualdad, ¿ok? La distancia entre la imagen de x y la imagen de x sub 0, ¿ok? Es igual a, fíjate, la distancia entre la imagen de x y la imagen de x sub 0. La imagen de x sub 0 es igual que la imagen de y. Y esto de aquí sabemos, ¿ok? Que es menor que epsilon, debido a la continuidad uniforme. ¿De acuerdo? Y así hemos demostrado que esta expresión de aquí es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Y así habremos demostrado que que toda función uniformemente continua es continua. Bueno, esto que ves aquí es nuestra proposición 12, ¿no? Que una función sea uniformemente continua, eso implica que la misma función sea continua. Ahora, la inversa sí que no se cumple. Si tenemos a una función continua, eso no implica que la misma función sea uniformemente continua, ¿no? Por ejemplo, esta función de aquí, f, fíjate, y hemos demostrado que esta función de aquí es continua. Y también hemos demostrado que la misma función no es uniformemente continua. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos, te lo vuelvo a repetir, si tenemos una función continua como esta, eso no va a implicar que la función sea uniformemente continua. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, espero que me hayas podido comprender. Si es así, no olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal, de compartir este material y de activar la campanita. Muchas gracias. Adiós.